Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación con Norma Samaniego y Saúl Escobar, dos economistas, miembros del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, analizando el seguro de desempleo y la pensión universal. Este programa, como toda la serie de Observatorio, puede descargarse de internet de nuestra página, que es www.observatorio2012.tvunam.mx. Norma, Saúl decía, hay elementos en el diseño de los seguros de desempleo que están operando en países de desarrollo similar al nuestro, en Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, que podríamos considerar. ¿Qué es propiamente un seguro de desempleo? Digamos, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que se financia? Hay distintas modalidades, pero también hay, digamos, algunos elementos en común indispensables para que estos seguros operen. Me gustaría que nos lo comentaras para después ver hasta dónde la propuesta que está en manos del Congreso a debate ahora mismo y que envió el presidente cumple con estas características. Norma. Bueno, como decías tú, no hay un modelo único de seguro de desempleo, pero hay ciertos elementos que sí son comunes. Uno de ellos es que no se trata de una mera transferencia, sino de un seguro. Es decir, hay un fondo que se va formando, ya sea por contribuciones, por cuotas. En algunos casos es tripartito, en algunos casos es bipartito, etcétera, pero hay un fondo que va creciendo con el tiempo y que se va formando antes de que surja el riesgo, antes de que surja la contingencia del desempleo. Cuando dices tripartito es un fondo al que aportan los trabajadores, los patrones y el gobierno. En algunos casos. Y bipartitos son sí. básicamente trabajadores y trabajadores y gobierno o trabajadores y empleadores. Hay muchas modalidades. Pero no viene de impuestos generales básicamente, sino que hay contribuciones. Por eso el nombre es seguro. También en algunos casos hay una parte que entra de la contribución general. El gobierno. Sí. Entonces, pero lo que distingue es que hay un fondo específico ya destinado a este fin, que da más certeza y que está hecho, calculado de acuerdo a un estudio sobre la factibilidad, que tiene mayores bases de viabilidad. Es decir, no depende nada más de que si existe o no el recurso en el presupuesto, sino es una garantía social. De allí que los organismos internacionales clasifican dos tipos de apoyo al desempleo: los que vienen como transferencia, que le llaman ellos de asistencia, y los que son estrictamente seguros. Pueden coexistir ambos, pero son dos modalidades distintas. En el caso nuestro, ya ha habido algunos llamados seguros de desempleo de carácter local, pero de hecho, en sentido estricto no son todavía seguros, vienen de transferencias presupuestales. Es el caso del Distrito Federal. Así es. Sí, bueno, según los especialistas, digamos, los seguros de desempleo se crean para que cuando alguien es despedido de su trabajo por X razones, básicamente por razones económicas de la empresa, tenga un pago, que puede ser desde un pago único o un pago en varias mensualidades. Y cumple 4 objetivos fundamentalmente. El primero es que el trabajador pueda tener condiciones para reinsertarse en el mercado laboral. El objetivo del seguro es que regrese al mercado laboral, que se vuelva a ocupar. Y esta ayuda le puede permitir, le puede facilitar ese regreso, porque en ese tránsito puede capacitarse o puede evitar otras salidas, como irse a la economía informal o simplemente quedarse en su casa esperando que alguien venga a contratarlo, porque también sucede. La segunda cosa es que puede tener un peso contracíclico, es decir, evitar que se hunda la economía en la recesión por el alto desempleo que existe. La tercera es que puede jugar un papel también de contrapeso a la llamada flexibilización del trabajo
y también puede jugar un papel para evitar que las familias caigan en la pobreza en el momento en que el jefe o jefa de familia caiga desempleado. Entonces, si estos 4 objetivos se cumplen a través de una transferencia monetaria en dinero contante y sonante a la persona que ha sido desempleada. Ahora, claro, como la intención fundamental es la reinserción en el mercado laboral, que vuelva a trabajar esa persona, las políticas activas son fundamentales, es decir, las políticas que permitan que ese trabajador vuelva a trabajar, que es capacitación, intermediación laboral, el llevarlo a empresas que pueden recontratarlo, el hacer un sistema de información que le permita orientar al trabajador dónde puede volver a encontrar otro empleo. Entonces esta parte es muy importante porque si no el seguro de desempleo se queda cojo, si no hay estas políticas llamadas activas. Y esto es algo que merece la pena insistir porque si vamos a hacer un seguro de desempleo en México, no podemos hacer solo una parte de la tarea, tenemos que hacer la otra parte, que es esto de las políticas llamadas activas, que son básicamente de intermediación, de información, de orientación, de promover empleos productivos a través de microcréditos o de créditos a empresas, a través de fomentar cooperativas o empresas de distinto tipo de emprendedores que apenas empiezan sus primeros pasos en esta tarea, cómo se crea una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante anotarlo porque si en México no hacemos esta segunda parte de la tarea, el seguro de desempleo no va a cumplir plenamente sus objetivos. Ahora nos has dicho, Norma, perdóname, se financia para que sea propiamente seguro, tiene que haber un fondo de recursos, ya sea construido con aportaciones de 2 partes o tripartitas, para que haya seguridad de que los fondos estarán para los trabajadores que pierden su empleo. Estos seguros, cuando funcionan, suelen ser a escala nacional, entiendo, y tienen una institucionalidad única, digamos, el Instituto Nacional de Empleo, estoy pensando en el caso español, no fragmentada. ¿Qué, de la parte institucional, qué deberíamos edificar para que el seguro sea tal? Bueno, una de las primeras cosas que yo creo que deberíamos tomar en cuenta es lo que dice Saúl. Debe haber un vínculo muy estrecho con las políticas activas de empleo. Una de las grandes enseñanzas de los últimos años en los seguros de desempleo que sí han funcionado es en aquellos casos en que la medida pasiva, es decir, el otorgar la prestación, va junto a la medida activa, es decir, la que busca ayudar al trabajador que ha perdido su empleo a reinsertarse de nueva cuenta. Entonces, cuando esto sucede, cuando hay una articulación bien lograda, los seguros de desempleo funcionan muchísimo mejor. Y ha sido una de las enseñanzas de los últimos años. Incluso en muchos países, los ministerios del trabajo ocupan un rol fundamental en el diseño institucional de los seguros de desempleo. Esto es uno de los puntos que yo no veo muy claro. Adelante, porque entremos en la iniciativa del presidente. En la iniciativa, aun cuando se menciona tangencialmente de que va a haber una liga, cuando se habla de quién va a administrar el seguro, quién va a resolver los casos técnicos, en un caso, en la parte de dinero, es la Secretaría de Hacienda, y en la parte operativa habla del Seguro Social. Pero no se menciona explícitamente el rol que tendría la Secretaría del Trabajo, que para mi punto de vista debe tener un rol muy importante. Es posible que todavía no tenga la infraestructura para hacerlo, lo entiendo, pero si lo vemos a mayor plazo, yo creo que las políticas activas de empleo deben estar estrechamente ligadas con el seguro, si no, no funciona bien. Eso ya se ha visto en otros países del mundo. Pues ya empezamos a apuntar, digamos, algunas de las debilidades de las definiciones no en el camino adecuado para construir un
genuino pilar de seguro de desempleo. Vamos a continuar analizando la iniciativa del presidente tras hacer una pausa y regresamos aquí con Norma Samaniego y Saúl Escobar a seguir analizando el seguro de desempleo y la pensión universal. Quédese con nosotros, ya volvemos.